Amigos televidentes, estamos con nuestra siguiente invitada, que es la economista Elizabeth Cabezas. Ella es presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito. Hay algunos temas pendientes en la capital. Sucede que en determinados sectores de Quito, pues hay construcciones que no tienen los permisos municipales, hay gente que construye sin estos permisos, hay lotes baldíos que necesitan, de acuerdo a una ordenanza, tener un cerramiento, y algunos temas en la capital que han generado verdaderos problemas. Pero quisiera comenzar, economista, con un tema que es no menos importante: la reubicación de la presidencia de la República. Hace algunos meses el propio presidente anunció que el nuevo edificio de la presidencia iba a ser trasladado al sur de la capital, al cuartel Eplicachima. ¿Cómo está este proceso? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, efectivamente, esta fue una propuesta planteada desde el Ejecutivo. La intencionalidad, entiendo yo, es de una reorganización también administrativa y física de muchísimas instalaciones de distintos ministerios. No solamente la propuesta está en el traslado de lo que serían las instalaciones de la presidencia, sino también de otros ministerios agrupados, todos ellos por ciertos ejes. Básicamente el tema de la presidencia, yo pienso, es la propuesta que más ha avanzado en términos ya inclusive de una propuesta física, sin que haya sido presentada todavía formalmente a la municipalidad, pero se ha venido trabajando con los entes técnicos relacionados para apoyo, sugerencias y ciertas recomendaciones. ¿Es viable esta posibilidad? Porque incluso el propio presidente dijo que Carondelet no tiene ni siquiera escrituras, y esto podría generar un problema jurídico legal a posteriori. ¿Es viable esta posibilidad, este anuncio? Bueno, de hecho es viable, existe el espacio en donde ellos han pensado, es un sitio adecuado, que son las actuales instalaciones donde funciona el cuartel Eplicachima. La intencionalidad ahí sería hacer un complejo gubernamental importante que albergue no solamente las instalaciones de la presidencia, sino también algunos ministerios cercanos, como es el de seguridad y algunos otros. Y lo importante es que esta reubicación traiga, yo diría, desarrollo territorial al sur de la ciudad, porque obviamente esto daría un empuje importante a todo este sector de donde está actualmente el cuartel Eplicachima, pero también que no decaiga la actividad importante en el centro histórico, que es un símbolo, ¿no es cierto?, del tema político, todo lo que es la Plaza Grande, el Palacio de Carondelet. Claro, pero entonces hay que valorar los dos. Hay quienes dicen que eso podría incluso potencializar el tema turístico en los alrededores de la Plaza de la Independencia, el propio palacio que quedaría ya para... Sí, de hecho, la intencionalidad es que estas instalaciones alberguen toda la parte cultural y patrimonial, ¿no es cierto? Y que obviamente no se vea afectada cuando hay mitines, marchas, que siempre son el escenario escogido a la Plaza Grande. Entonces me parece que por los dos lados podría ser importante. La propuesta tiene que ser revisada y analizada ya en su contexto y con detalles para tener un pronunciamiento. El municipio, obviamente, como autoridad local, tiene la obligatoriedad de aprobar o desaprobar todas las propuestas que estén enmarcadas dentro del desarrollo de la ciudad. Ya, vamos al tema de las casas, de las viviendas, de los cerramientos. Hay una ordenanza, de lo que entiendo, que obliga a los propietarios de ciertos lotes de terrenos, los denominados terrenos baldíos, a hacer cerramientos justamente para precautelar estos terrenos, por un lado, por una cuestión estética, y por otro también para evitar que estos se conviertan en botaderos de basura. ¿Se ha respetado esta ordenanza? Bueno, de hecho la ordenanza acabamos de emitirla hace 2 semanas en el seno del Consejo Metropolitano. Lo que nos interesa a nosotros es que todos los propietarios de bienes de terrenos, ¿no es cierto?, de bienes inmuebles que no tienen sus respectivos cerramientos, construyan ellos estos cerramientos. Les damos un plazo a partir de la fecha de sanción de la ordenanza de 120 días, más o menos esto terminará a finales de octubre, inicios de noviembre, y la intencionalidad es que los propietarios sean quienes lleven adelante esta obra. En caso contrario, el municipio impulsará la construcción de estos cerramientos con una recarga en el costo del 20% que será cargado en el impuesto predial, y ese será el mecanismo de pago. Obviamente lo que nosotros queremos es primero mejorar la estética de la ciudad, evitar que estos terrenos abandonados se conviertan en basureros, en letrinas, en sitios de inseguridad, y obviamente también evitar, ¿no es cierto?, que existan lotes de terreno de engorde por muchísimos años sin que estén
estén utilizados en su destino primario, que es la construcción y el uso residencial o comercial. ¿Cuántos de estos terrenos existen en la capital? ¿Tienen ustedes un aproximado? Bueno, de hecho, tenemos una cifra, son alrededor de 80.000 predios que no tendrían los cerramientos. Hay muchos otros predios que, si bien no tienen construcción, pero sí están cerrados. Entonces, el interés en este momento es al menos que tengan su cerramiento frontal, que evite, pues, obviamente, este tipo de usos, yo diría, inseguros, insalubres, que tenemos que precautelar. Ya, ahora, las personas que construyen, porque es muy común ver en la capital que las personas llaman comúnmente, en el argot popular, un jaladito, construyen alguna cuestión adicional, hacen un piso adicional, hacen un cuarto adicional, y no tienen los permisos necesarios. ¿Hay algún tipo de inspección que realiza el municipio justamente para evitar esto, que a la postre podría ocasionar alguna cuestión lamentable? Sí, de hecho, nosotros lo que tenemos es la responsabilidad del control en el Distrito Metropolitano, y a través de anteriormente los comisarios de construcción, ahora la Agencia Metropolitana de Control, lo que nos interesa a nosotros es poder hacer un seguimiento adecuado para evitar que esto siga proliferando. De hecho, durante muchísimos años en la ciudad hemos visto el crecimiento, ¿no es cierto?, de la ciudad, y a veces el incumplimiento, en muchos casos penosamente, de las normativas con este tipo de excesos. Es decir, si la línea de fábrica le da 2, yo hago 3 porque me sobraron los materiales o porque pienso que no hay ningún inconveniente, pero la ciudadanía debe conocer con claridad que existen unas ordenanzas que deben ser cumplidas, y que estas tienen una relación directa con la calidad de suelo, con los sitios en donde se encuentran, con las vías de descongestionamiento, con el tema de movilidad. Entonces, no es un tema solamente de decisiones unilaterales, sino de una planificación necesaria para la ciudad. Hasta el 2009, 586 barrios de Quito, o más bien de 586 barrios de Quito, 56 están o fueron determinados en zona de riesgo. A propósito de este tema y de los acontecimientos lamentables que hemos tenido en los últimos meses, ¿cómo ha avanzado la reubicación de las personas, principalmente que tuvieron que salir de sus casas de sectores como la forestal, por ejemplo? Bueno, debo comentarle, el hecho fue público, el problema que tuvimos en este sector generó la evacuación inmediata de 139 familias. Estas familias han sido albergadas en un sitio, primero en un albergue temporal, y luego, a través de una ordenanza que se aprobó en el Consejo Metropolitano, se les entrega una ayuda de $1,000 para que puedan solventar más o menos por 6 meses un pago de arriendo hasta que se les ayude con una vivienda y una relocalización definitiva. Justamente el día de ayer se visitó el sitio en donde se va ya a iniciar la construcción en el sector de La Mena de 389 viviendas, de las cuales 139 albergarán a las familias de este sector de la forestal que fueron afectadas, y la diferencia serán también para relocalización de nuevas familias y demanda de viviendas de interés social que tenemos nosotros ya, de hecho, en el municipio. ¿Y qué pasa con estas 56 zonas de riesgo? Porque hay varios sitios, sobre todo aquellos que están bordeando el Machangra. Bueno, justamente nosotros tenemos ya un censo de todas estas familias. En estas zonas hay familias que tienen que ser relocalizadas de manera inmediata, y otras que dentro del plan de relocalización pueden tener un tiempito adicional, ¿no es cierto? La emergencia no nos ha llegado todavía donde estas familias, pero queremos evitar que una situación de emergencia nos obligue a trasladarles de manera inmediata. Se está haciendo un plan y un programa, yo diría claro, un cronograma. Tuvimos el caso en junio del año anterior del Comité del Pueblo, por ejemplo. Esas 16 familias fueron relocalizadas, ya cuentan con su casa propia en el sector de Llano Chico, en un conjunto que se llama Pueblo Blanco, y de ahí todas estas otras familias en estos 55 sectores que usted ha comentado serán relocalizadas dentro de un programa de relocalización que venimos manejando en la municipalidad. Y para cerrar este interesante diálogo, economista Elizabeth Cabezas, ¿la construcción del metro de Quito implicará algún tipo de regulaciones especiales en cuanto a suelo y ordenamiento? Bueno, de hecho estamos a la espera de los estudios definitivos. Hace algunos días, hace algún tiempito, se nos presentó ya los estudios generales de parte de la empresa española, ¿no es cierto?, Metro de Madrid. Lo que estamos esperando ya son los estudios en detalle sobre el tema estructural, ingenierías y todos los detalles técnicos que harán realmente ya la vía
viabilidad y harán posible esta gran obra para la ciudad. Obviamente se podrían requerir algunos tipos de normativas especiales, tendremos que ver primero cuál es la propuesta ya conceptual y con estos detalles para ver realmente cuál será el camino adecuado para la implementación de este importante proyecto de Quito. Muchas gracias. Economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del municipio. Vamos a un corte.